Antes de empezar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita y dieran like si lo hiciste. Eres la persona más guapa y guapo del mundo. Capítulo 43. El East Blue, conocido por su serenidad, fue repentinamente envuelto en una oscuridad inesperada. Las aguas comenzaron a agitarse violentamente, levantando olas que rompían con una furia inusual, mientras los vientos azotaban con una intensidad alarmante. En medio de la turbulencia, un buque de guerra de la marina avanzó lentamente, escoltando a Shirahoshi después de su captura, sin saber que estaban a punto de presenciar algo que nunca olvidarían. Humanos despreciables, se atrevieron a amenazar a nuestra reina. Ahogarlos a todos sería justicia. Y entonces, el barco se detuvo. En cuestión de segundos, quedó rodeado por un imponente banco de reyes del mar. Los más pequeños entre ellos medían más de 1 kilómetro de longitud, mientras que los más grandes alcanzaban dimensiones colosales, superando los 3 kilómetros. Su mera presencia eclipsaba el sol. Surgieron de todas direcciones. Primero decenas, luego cientos. Sus ojos, brillando como faros en la penumbra, se clavaron en la nave con una intensidad paralizante. Dentro del barco se extendió el pánico. Los marines corrían en todas direcciones, incapaces de comprender lo que sucedía. Un teniente, tembloroso, intentó llegar al Den Mushi para contactar al vicealmirante Momousagi e informarle de la situación. Pero no tuvo oportunidad de hablar. En un movimiento sincronizado, varios reyes del mar extendieron sus cuerpos debajo y a lo largo del barco, y sin esfuerzo, lo arrastraron hacia abajo, sumergiéndolo por completo. Los gritos de los marines se mezclaban con el rugido del agua que irrumpía por todos los rincones del navío. El casco crujió, las estructuras cedieron y la madera se hizo añicos. Todo se estaba desmoronando. Y aún así, en medio del caos, Shirahoshi seguía flotando suavemente sobre la superficie del mar. A su alrededor, se reunían los reyes del mar. Reina, llegamos tarde a tu rescate. Te rogamos perdón por tu sufrimiento. Y al unísono, todos bajaron sus enormes cabezas. Reina, ahora que puedes comunicarte libremente con nosotros, puedes ordenarnos que eliminemos a cualquier humano que se atreva a tocarte. ¿Por qué permitirías que te hicieran daño de nuevo? La pregunta cayó con un peso inmenso, pero Shirahoshi apenas pudo responder. Yo. No me acordaba. Susurró con culpa, con la mirada perdida en el desastre. Ella no se esperaba esto. El barco había sido desmantelado como si no fuera más que un juguete. A su alrededor, veía a los humanos luchando por mantenerse a flote, con los cuerpos retorciéndose para no ahogarse. Y su corazón no lo soportó. Por favor, ayuden a todos esos humanos. Llévenlos a tierra firme. Los reyes del mar permanecieron en silencio unos segundos, observándola. Pero un instante después, como si compartieran una sola conciencia, se movieron. Tu compasión honra tu grandeza, reina. No me extraña que seas nuestra soberana. Tu visión y nobleza trascienden a estos humanos ignorantes. Tranquila, reina. Tus órdenes son absolutas para nosotros. Uno tras otro, comenzaron a mover sus cuerpos colosales, rodeando tanto a marines como a piratas. Usando sus cuerpos como muros flotantes, crearon canales donde los humanos podían mantenerse a salvo de ahogarse. Algunos incluso usaron sus aletas o lenguas para empujar suavemente a los marines inconscientes hacia plataformas flotantes improvisadas. Gracias a esto, ningún ser humano murió. Cuando los marines finalmente estuvieron a salvo, apenas podían procesar lo que acababa de suceder. Atónitos, miraron a su alrededor, sin comprender cómo seguían con vida. Nunca imaginaron que una manada de reyes del mar los rescataría, y menos aún después de haber destruido por completo su propio buque de guerra. Incluso los piratas, que habían sido arrastrados hasta la orilla sin entender cómo, permanecieron en silencio. HMPH. Patéticos marines, si no fuera por la misericordia de Lady Shirahoshi, ya estarían en el fondo del mar o en las entrañas de esas bestias. Exactamente. ¿No sabías que esos reyes del mar obedecen a Lady Shirahoshi? ¿Y a Lord Tiberión? ¿Te atreves a capturarla y pretender seguir navegando como si nada hubiera pasado? Y te das cuenta de lo estúpido que suena. Los marines yacían en la arena, empapados, jadeando, sin fuerzas ni claridad. Solo podían escuchar, y lo que oían los dejaba sin aliento. Algunos piratas, caminando por la costa con aires desafiantes, comenzaron a hablar. Y sus palabras cayeron como martillazos. Ellos pueden controlar a los reyes del mar. Fue una idea completamente loca. Los barcos equipados con revestimiento Kairoseki solían ser una barrera efectiva contra los reyes del mar, pero esta vez, no había significado nada.
Los reyes del mar los habían rodeado y hundido como si no fueran más que juguetes flotando en una bañera. Ahora todo tenía sentido. Pero al mismo tiempo, era completamente absurdo. Y controlar a los reyes del mar. Eso era como desafiar directamente las leyes fundamentales del mundo. El teniente al mando, temblando por dentro, deseaba desesperadamente informar esta horrible y estremecedora verdad a sus superiores. Pero el Dendenmu se había desaparecido durante la destrucción de la nave. Mientras tanto, Shirahoshi permaneció rodeada por la imponente presencia de los reyes del mar. Tras asegurarse de que todos los humanos estuvieran a salvo, dio su siguiente orden. Llévanme con mi marido reina, no se preocupe. Hemos localizado la posición de Lord Tiberión. Lo escoltaremos hasta usted de inmediato. Al oír esas palabras, Shirahoshi abrió los ojos de par en par, sorprendida. Incapaz de contener la emoción, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Y en serio. Estoy tan feliz. Muchas gracias. No tardó mucho. Las aguas se separaron brevemente ante el avance de los reyes del mar. Y allí, en medio del vasto océano, bajo la atenta mirada de los reyes del mar, Shirahoshi finalmente se reencontró con Tiberión. Extendió los brazos, temblorosa, y lo tomó con ternura entre sus enormes manos. Lo levantó con ternura, elevándolo lentamente hasta la altura de su rostro. Sus ojos, llenos de emoción, ya no pudieron contener la emoción. ¡Buah! Mi querido esposo. Te extrañé tanto. Cada día sin ti se me hacía eterno. Lágrimas enormes brotaron de sus ojos. Sin embargo, a pesar del llanto, su rostro irradiaba alivio. Había encontrado a la persona que tanto anhelaba. Tiberión la miró en silencio, sus ojos ahora brillaban con una calidez peculiar. Si lograste encontrarme, significa que te esforzaste. Bien hecho. La próxima vez que tengas dificultades, esfuérzate aún más. Shirahoshi asintió enérgicamente, todavía sollozando, pero con una sonrisa tan amplia que parecía brillar. ¿Sí? Siempre escucharé a mi marido. Mientras lo sostenía, lo miró con ojos brillantes y llenos de emoción. ¿Y a dónde vamos ahora, esposo? Pero no quiero separarme de ti ni un poquito. Tiberión, sin apartar la vista del horizonte, respondió sin cambiar el tono. Ahora voy a por Gion y Hancock. Y después. Destruiré a Kuma antes de irme de East Blue. Shirahoshi lo atrajo aún más cerca, frotando su mejilla contra su pequeño cuerpo. ¿Sí? Entonces me quedaré contigo todo el tiempo. No me alejaré ni un paso de ti. En una zona remota de East Blue, el cielo permanecía cubierto de nubes grises mientras las olas arrastraban tablones astillados y cuerpos sin vida, balanceándolos al ritmo de la marea. Hacia aquel desolador escenario avanzaba un buque de guerra de la marina. Desde la proa, Gion y Tokikake observaban en silencio la devastación, mientras a lo lejos, los pocos supervivientes se aferraban a los restos de madera, exhaustos y cubiertos de heridas. Cuando los marines desembarcaron, se dispersaron rápidamente para rescatar a los heridos. Entre los escombros, una unidad más pequeña encontró a Gecko Moria. Un brazo cortado, la piel magullada, la mirada vacía y apenas respirando. Tokikake se inclinó hacia el soldado que parecía estar en mejores condiciones y, sin andarse con rodeos, murmuró. ¿Qué pasó aquí? El marine, cubierto de sangre y temblando de frío, se enderezó lo mejor que pudo antes de tartamudear. Reportando. Fue Tiberión Hanma quien nos atacó, por sorpresa, hizo una pausa, sus ojos vacilaron mientras miraba de reojo a Moria, cuya presencia lo llenó de una profunda sensación de pavor. Tokikake lo notó inmediatamente y su tono se endureció inmediatamente. Di todo lo que sabes. No te olvides de nada. El marine tragó saliva con dificultad y soltó todo lo que sabía. Sí, vicealmirante. Durante la batalla entre Gecko Moria y Tiberión Hanma, Moria, absorbió nuestras sombras. Todas. Eso provocó que, cuando Tiberión destruyó la nave de un solo golpe, muchos de nosotros ya no tuviéramos fuerzas para nadar. Ni siquiera para respirar. Por eso. Tanto se ahogaron. Sus palabras estaban cargadas de impotencia. Gion, que había permanecido en silencio, apretó los puños. Sabía lo peligrosa que era la habilidad de Moria, pero nunca imaginó que la usaría contra sus propios aliados. Sus ojos se cerraron con ira. Tokikake miró hacia un lado y notó su cambio. Tranquilízate, Gion, susurró. Moria ya no es más que un desastre. Lo enviaremos a Impel Down y pagará por todos sus crímenes. Entonces, sin más palabras, hizo una sutil señal con la mirada. 3 marines se acercaron, encadenaron al destrozado Moria con esposas Kairoseki y lo arrastraron bruscamente hasta la celda más baja de la nave. Gion abrió los ojos y siguió la escena con la mirada.
Debemos regresar y reagruparnos lo antes posible, dijo, volviéndose hacia Tokikake. Dispersos así, Tiberión nos eliminará uno por uno. Ni siquiera el poder de los 7 guerreros del mar es útil en este caso. Tokikake asintió, aunque dejó escapar una leve sonrisa. Tal vez, pero no todo ha sido en vano, respondió. Vamos tras Tiberión, y en el camino, ya tenemos a 2 Shichibukai bajo nuestro control. Esperaba que ese comentario aliviara la tensión. Sin embargo, la respuesta de Gion lo dejó atónito. Ahora mismo, lo único que quiero es matar a Tiberión, dijo con un tono tan frío como cortante. Si no lo mato, aunque eliminemos a todos los Shichibukai indirectamente, no estaré satisfecha. No tendré paz. Tokikake la miró en silencio, incapaz de pronunciar una respuesta. Era la primera vez que Gion lo trataba con tanta frialdad. Ni siquiera cuando rechazó su confesión años atrás había sido tan dura. Y, sin embargo, allí estaba, mirándolo como si ya no hubiera nada entre ellos. Con el pecho apretado, bajó la mirada, incapaz de pronunciar una sola palabra. Gion, en silencio, cerró los ojos un momento. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Y cuando volvió a levantar la vista, su voz salió baja, llena de una calma que rozaba la indiferencia. Perdóname, Tokikake. Llevo días con una tormenta en el pecho, y seguro que ya sabes quién la está causando. Apretó los labios, sopesando las palabras que estaba a punto de decir, y luego habló con total honestidad, sin edulcorarlo ni consolarlo. Siempre has dicho que te atraigo. Que estarías a mi lado sin importar el costo. Bien, entonces demuéstralo. Encuentra la manera de apartar a Tiberión de mi camino. Mátalo. Y cuando lo hagas, aceptaré ser tuya. Tokikake levantó la cabeza, atónito, pero ella ya había desviado la mirada. Solo por un segundo. La luz en sus ojos osciló entre el agotamiento emocional y la férrea determinación, antes de añadir en un susurro que lo atravesó por completo. Pero, tendrás que aceptar todo lo que soy ahora. Esta versión rota. Sintió que se le apretaba el pecho. Por un instante, se olvidó de respirar. Durante años, había soñado con esto. Cualquier señal, por pequeña que fuera, de que aún tenía una oportunidad con ella. Gion, antes tan distante e inalcanzable, ahora lo miraba. No con lástima ni desdén, sino con sincera intensidad. Y lo más impactante de todo, ella estaba ofreciendo algo real. No le importaba lo que había cambiado en ella. Ni su oscuridad, ni su ira, ni las cicatrices que ahora envolvían su alma. Para él, Gion seguía siendo su musa. Poderoso, decidido, de una belleza letal, con ese cuerpo voluptuoso que tanto lo había cautivado del deseo. Solo tenerla cerca, solo saber que tal vez algún día podría tocarla, ya valía la pena morir por ello. ¿Cómo puedes decir eso, Gion? Muró, con la voz cargada de emoción contenida. ¿Por qué me importaría? Tú también eres una víctima. Pero mis sentimientos por ti son sinceros, lo sabes. Dando un paso adelante, apretó los puños con fuerza. Así que no te preocupes. Con solo esas palabras me basta. Caminaría por el mismísimo infierno si fuera necesario. Daré todo lo que tengo para ayudarte a eliminar a Tiberión. Pero entonces, sin previo aviso, el mundo pareció abrirse paso. Una presencia aterradora explotó sobre ellos como una montaña. Una presión invisible, rebosante de intenciones asesinas, descendió del cielo con tal fuerza que aplastó el aire a su alrededor. Los pájaros callaron. El viento cesó. Incluso las olas parecían congeladas en pleno movimiento. Los párpados de Gion temblaron. Tokikake giró la cabeza bruscamente, sintiendo como si algo inimaginablemente aterrador lo estuviera observando. Los marines del barco comenzaron a hiperventilar, sintiendo que se les cerraban los pulmones. Algunos cayeron de rodillas. Otros simplemente se quedaron paralizados. Viejo, qué valiente eres. Así que lo sabías todo, y aún así te atreviste a codiciar a mi mujer. Las palabras no necesitaban volumen. Todos las oían claramente. Aunque una docena de reyes marinos emergieron sin previo aviso, surgiendo de las profundidades. Rodearon el barco, desplazando toneladas de agua en un instante. Y encima de la cabeza de uno de ellos, una criatura gigantesca con forma de caballito de mar alargado y elegante, estaba Tiberión Anma. A su lado estaba Shiraoshi, pero era él quien dominaba el espacio con su mera presencia. Permaneció inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho y el cabello ondeando como llamas. Toda su postura exigía respeto, pero fue su mirada la que realmente heló la sangre. Atravesando la distancia como una espada, sin apartarse ni un instante de Tokikake. Parece que al no matarte en la isla Gyojin, te dejé con la falsa impresión de que no soy capaz de hacerlo, ¿no? Capítulo 44.
Cállate. ¿Quién crees que es tu mujer? Gion gritó. Sus labios rojos, apretados con fuerza entre los dientes, sangraban levemente mientras intentaba contener la rabia. El temblor en sus manos no era miedo, sino pura furia contenida. Tiberión, de pie sobre el rey del mar de más de 200 metros de largo, permaneció erguido con arrogancia, su expresión completamente inalterada. Te lo dije la última vez, Gion. Cada vez que te encuentre, te entrenaré hasta que aprendas a obedecerme. ¿Creías que eran solo palabras vacías? Entonces, sin previo aviso, Tiberión saltó. Su cuerpo de 2,60 metros cayó desde arriba con sorprendente ligereza, aterrizando en la cubierta del buque de guerra tan suavemente como una pluma. Los marines, plenamente conscientes del monstruo que se alzaba ante ellos, se reagruparon detrás de Gion y Tokikake. Todos empuñaban sus armas, rifles y espadas, que les temblaban en las manos, con los ojos abiertos por el pánico. Maldito bastardo. Ni se te ocurra volver a tocarme. Te lo juro por mi vida. Prefiero morir antes que dejar que me pongas un dedo encima. Tiberión respondió con una risa profunda y burlona. Ja 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 ja, sin detener la risa, su mirada bajó lentamente y su expresión cambió. Los músculos de su brazo derecho comenzaron a contraerse violentamente. Sus venas se hincharon hasta reventar, mientras un calor abrasador irradiaba de su piel, distorsionando el aire a su alrededor. El haki de armamento cubrió su brazo con una gruesa capa negra, envolviéndolo por completo. Pero eso era solo la base. Solo la primera capa, porque no estaba intentando endurecerse. Estaba tratando de destruir. Cerró lentamente la mano y, al hacerlo, su respiración se hizo más profunda. Dentro de su cuerpo, la energía se comprimió y se canalizó directamente hacia su brazo. Y cuando sintió que estaba listo, cuando la presión alcanzó su punto máximo, lo soltó. Ryugo. No golpeó a nadie directamente, pero sí golpeó la cubierta. Aunque al instante, una red de grietas se extendió desde el punto de impacto, cubriendo la cubierta como una telaraña que se expande a una velocidad imposible. El río no solo atravesó la madera. Atravesó el casco de acero del barco, las vigas interiores, las estructuras de soporte y golpeó el núcleo estructural. Todo el buque de guerra se estremeció. Luego crujió. Y finalmente, empezó a desmoronarse. Las grietas se extendieron salvajemente por cada centímetro del barco. Todo el barco empezó a desmoronarse, hundiéndose con un crujido lento y agonizante. El pánico se apoderó de los soldados. Vicealmirante. El barco ha sido destruido hasta la base de un solo golpe. Estamos a punto de hundirnos. ¿Y qué si lo hacemos? No es momento de entrar en pánico. Manos a la obra. Nos encargaremos. Ese sí, vicealmirante. Cientos de marines se movilizaron desesperadamente, intentando reparar el buque de guerra, pero ya estaba inservible. Las grietas se extendían por toda la estructura como una red, el agua entraba sin cesar, y en cuestión de minutos, el barco se derrumbaría y se hundiría sin posibilidad de recuperación. En medio de aquel caos se alzó una voz cruel. Si alguno de ustedes aún puede moverse, entonces luche. Quizás así viva un poco más. Pero si se rinden, entonces despídanse del aire. El fondo del mar será su tumba. Tiberión habló con una cara sonriente. Estás completamente loco. Gritó Gion, con los ojos llenos de furia. No te vas a salir con la tuya, cabrón. Pagarás por todo. Al oírla, sus pupilas se dilataron y las venas de su frente se hincharon como un rayo. Sin decir una palabra más, se abalanzó sobre ella con el brazo extendido. Pero Tokikake reaccionó instantáneamente. Su cuerpo se desvaneció en un instante, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció justo al lado de Tiberión. Su pierna giró por los aires, envuelta en un denso y brillante haki de armamento, mientras lanzaba una patada con toda su fuerza directamente a las costillas de Tiberión. Sin embargo, Tiberión fue aún más rápido. Su figura desapareció de la vista como si el mundo mismo hubiera parpadeado, y una fracción de segundo después, reapareció junto a Tokikake. Su mirada ardía de rabia, y una sonrisa asesina le torció el rostro. ¿Tan deseas morir? Entonces te concederé tu deseo ahora mismo. Por un instante eterno, el miedo más profundo se apoderó de Tokikake. Su cuerpo se congeló, incapaz de reaccionar. Sin tiempo para escapar, y como último recurso, activó su haki de armamento y se cubrió la cabeza por completo, con la esperanza de resistir lo inevitable. Pero en el fondo sabía que no serviría de nada. Tiberión agarró su cráneo con una mano, sus dedos se hundieron en su piel como garras. Sin ningún esfuerzo, lo levantó en el aire como si fuera un muñeco y lo estrelló contra la cubierta. Augega Ark. Tokikake aulló de dolor. Sintió como si le aplastaran el cráneo.
Cada centímetro de su cabeza se quebró bajo la presión. El agarre de Tiberión lo mantuvo completamente inmovilizado. En cada segundo el neso increíble abuelo anlastaba. El dolor era agudo, implacable, imposible de ignorar. Sus sentidos comenzaron a desvanecerse, su visión se nubló y su conciencia se debilitó. Le sangraban los oídos, los ojos, la nariz y la boca. Su respiración se volvió errática y apenas podía emitir sonido alguno. «Déjenlo ir». Gion al ver la escena gritó. El horror en sus ojos era real. Ese único movimiento de Tiberión había derrotado completamente a Tokikake antes de que pudiera contraatacar. Pero no le prestó atención a Gion. Su mano derecha seguía presionando con fuerza la cabeza de Tokikake, mientras que con la izquierda cerraba el puño. El aire a su alrededor comenzó a ondularse. Una ola de energía térmica brotó de su brazo izquierdo. En un instante, una gruesa capa de haki de armamento lo cubrió por completo. Pero no se detuvo allí. Canalizó el yo. Y luego lo dejó ir. Aunque el puñetazo cayó con una fuerza superior a 60.000 toneladas, directamente sobre el cráneo de Tokikake. La cabeza de Tokikake se hundió instantáneamente, como si estuviera hecha de goma, deformándose bajo la presión y formando un cráter perfecto con la forma del puño de Tiberión. El impacto pulverizó por completo la cubierta, y toda la estructura del barco comenzó a desmoronarse, agrietándose a gran velocidad mientras el agua inundaba cada rincón. El barco empezó a hundirse aún más rápido. Pero al mismo tiempo, Gion no se quedó quieto. Ella blandió su espada, con Pira, cubriéndola con una capa de haki de armamento y canalizando a Ryo a lo largo de la hoja. Y con todo el poder de su cuerpo cero, con toda su rabia. Desató un corte diagonal directo a la cabeza de Tiberión. Crack chin, un sonido seco, como de vidrio roto, resonó en el aire. Gion sintió una punzada de dolor que le recorrió el brazo desde la punta de los dedos hasta el hombro. Una oleada de entumecimiento le invadió la mano. Su muñeca se torció ligeramente por el retroceso y, por un segundo, perdió por completo toda sensibilidad en su mano. Sus ojos se abrieron en estado de shock y se quedó sin aliento. Con Pira, se había roto. A pesar de poner todo lo que tenía en ese golpe, un corte lo suficientemente fuerte como para cortar incluso un buque de guerra por la mitad, no había logrado atravesar el cráneo de Tiberión. Gion, ahora sí que me has hecho enfadar, murmuró Tiberión en voz baja. En ese instante la atmósfera se volvió sofocante. La sed de sangre que lo rodeaba explotó en una ola invisible que aplastó el pecho de todos los que estaban cerca. Su mirada se fijó en Gion y su cuerpo comenzó a moverse lentamente. Pero antes de avanzar, apretó con más fuerza el cráneo de Tokikake, hundiendo aún más los dedos en el hueso. Luego, sin decir palabra, lo soltó y se puso de pie. El área donde la espada de Gion había golpeado no estaba mintiendo. Una herida profunda y ancha iba desde su sien hasta su frente, revelando brevemente el hueso debajo. La sangre brotó en abundantes chorros, corriendo por su rostro, tiñendo la mitad de rojo. Pero mientras caminaba, la herida empezó a cerrarse. Las fibras desgarradas se fusionaron rápidamente, el sangrado se detuvo como si nunca hubiera ocurrido y la piel comenzó a repararse. En cuestión de segundos, la herida mortal desapareció. Poseía una capacidad de regeneración celular que desafiaba toda lógica. No solo podía curar heridas profundas, sino que, si le cercenaban el brazo, podía regenerarlo en cuestión de minutos. Gion, observando la escena con ojos abiertos y atónitos, no pudo encontrar una sola explicación racional. Había asestado un corte perfecto, con el poder de una maestra espada china que había alcanzado la cima de la esgrima. Un tajo como ese podría haber partido en dos un buque de guerra. Y, sin embargo, ni siquiera le había roto el cráneo al monstruo que tenía delante. Sé cómo. Mi corte podría atravesar cualquier cosa. ¿Y qué clase de monstruo eres? Gritó con total incredulidad, retrocediendo. Mis huesos son 800 veces más duros que el acero más resistente que existe, respondió Tiberión, sin siquiera molestarse en ocultar nada. ¿De verdad creías que podrías cortarme con eso? En este mundo, solo alguien que ha llevado su habilidad con la espada más allá de sus límites, que empuña una espada negra forjada y perfeccionada hasta el extremo, solo alguien así podría cortar mis huesos, continuó, dando otro paso hacia ella. Y aunque lo lograran, no me importaría. Soy capaz de regenerar cualquier parte de mi cuerpo. Mientras mi corazón y mis huesos principales permanezcan intactos, puedo reconstruirme por completo. Ya al final las lágrimas se derramaron. Lágrimas no solo de miedo, sino de rabia, de impotencia, de humillación. No podía creer que su historia, como vicealmirante de la Infantería de Marina, una mujer admirada y temida a partes iguales, estuviera llegando a un final tan miserable, con la hoja de su espada apretada contra su propia garganta y su voluntad destrozada.
Pero justo en el momento en que estaba a punto de presionar la espada contra su piel, Tiberión dio un paso adelante. Con una sola mano, agarró la espada rota de Compirra antes de que pudiera tocar su cuello, y más de 3000 toneladas de presión se concentraron en su agarre, causando que la espada ya fracturada se agrietara aún más, hasta que finalmente se desintegró, pulverizada en polvo que cayó entre ellos. La mirada de Tiberión era absoluta. No había rastro de vacilación ni piedad en sus ardientes ojos rojos. Solo certeza. Recuerda esto. Eres mi mujer. Solo yo decido tu muerte, rugió en la cara de Gion. Si insistes en morir, haré que todos los marines aquí sean enterrados contigo. El grito fue tan feroz que el aire tembló y el voluptuoso cuerpo de Gion se sacudió como una hoja en una tormenta. La empuñadura restante de su amada espada se le resbaló de las manos y golpeó el suelo con un sonido que marcó el colapso total de su voluntad. Cerró los ojos con fuerza, sin querer ver más. Sin querer presenciar la vergüenza que la invadía. Y mientras el barco gemía, mientras las últimas secciones de la embarcación se destrozaban por completo y se estrellaban en el mar con un ruido ensordecedor, decenas de marines comenzaron a ser tragados por las aguas, arrastrados por el buque de guerra que se derrumbaba. Fue en ese momento que Tiberión envolvió su brazo alrededor de la delgada cintura de Gion, la levantó como si no pesara nada y con un salto perfecto, se elevó cientos de metros en el aire, aterrizando suavemente sobre la cabeza